Tuvimos que pelearla fuerte, la pelea llegó hasta Roma, pero al final nos dejaron en paz. Nosotros estuvimos en la época en que todo estuvo, donde no hubo todavía la época de esconderse, porque estuvimos nosotros hasta el golpe del general Banzer. Des que sóc a aquest país no hi ha hagut cap govern que hagi durat un any. A l'agost, en concret a la pau el dia 21, els estudiants armats i també els miners es van enfrontar amb l'exèrcit, el qual vol dir que hi va haver molts morts. Cap a la 1 de la matinada, jo juntament amb un company meu, el pare Alegre, vam anar fins i tot al dipòsit de cadàvers, a veure els morts, a veure si trobàvem la nostra gent de casa. El gobierno de Banzer instauró una dictadura de tipo fascista, muy dura. Una dictadura que canceló las libertades democráticas, reprimió todos los movimientos sociales y que tuvo francamente el apoyo de Estados Unidos, en alguna medida también de los militares brasileños, como parte de esa oleada que asoló América Latina con un apoyo norteamericano. L'any 1971, Bolívia portava més cops d'estat que anys d'independència. La dictadura militar de Banzer va durar 7 anys i va ser un dels 4 governs més llargs que ha tingut el país en tota la seva història. Si un dels missatges que es pot donar és de donar ànim i esperança a la gent, en aquell moment ell va ser providencial que estigués a la ràdio, no? Inclús hi havia gent que estava a la presó i el que volien era aconseguir una ràdio petitoia que no la veiés ningú i escoltaven l'editorial, sobretot, no? De Lluís Espinal, etc. És a dir, va ser molt providencial. Deseamos una Bolivia para todos los bolivianos, sin terrorismo, sin detenciones. Deseamos un 1972 sin plata para los traidores y traficantes de cocaína. Un año, en fin, de vacaciones para la policía y para la represión. Radio Fides era importantísima porque diversos acontecimientos de corrupción, de brutalidad, es decir, de acciones, es decir, contra los derechos humanos, de detenciones, ¿no? Salían así, es decir, en forma regular. Mucha gente, por ejemplo, logró escapar en un momento preciso porque, es decir, Radio Fides, es decir, daba, es decir, la voz que lo habían detenido a que lo habían detenido, o incluso leía un parte del mismo gobierno donde decía de que se había desbaratado una célula izquierdista. El Grupo Fides presenta... La línia editorial que va seguir l'Espinal no era compartida per tots els sectors de l'Església. Radio Fides és una emissora dels jesuïtes, dirigida en aquell moment per José Gramunt, que optava pel to més conservador que caracteritza la jerarquia. Yo, por razón de edad y de educación, era más conservador que él. Y él, por razones que él conocería, era muy radical. Ell era molt radical des del punt de vista psicosomàtic. No? Hi ha moltes formes de fer les coses a la vida, és a dir, va ser un màrtir, un testimoni molt radical, però ell era ell. 5 de la tarda, 29 minutos 30 segons. Després de 5 anys de dirigir l'emissora, les discrepàncies amb la jerarquia eclesiàstica van obligar l'Espinal a deixar Radio Fides. Cuando tienes un medio de comunicación en dictadura, tienes dos opciones. O te enfrentas con la dictadura, y entonces la dictadura te apisona, o tratas de salvar lo que puedas y poder dar algún mensaje entre líneas, o, en fin, saber medir tus posibilidades, las posibilidades que te da el medio. Si tú eliges enfrentarte con un enemigo más poderoso que tú, estás perdido. La orden la votó de Radio Fides, esto que se sepa, porque a mí me parece que fue una injusticia bárbara. Pero claro, cuando él en Radio Fides daba charlas, ¿no? Y no les gustaban nada esas charlas que él daba, porque era muy claro. Él hablaba con una libertad extraordinaria, realmente era valiente el tipo. I amb el temps que porto aquí he vist quantitat de gent assassinada. No solament s'ha robat als pobres, sinó que se'ls ha matat. L'Església com pot
callar i quedar-se tranquil·la davant d'això. L'Església d'aleshores, la jerarquia d'aleshores, era bastant conservadora i, per tant, ràpidament no diria necessàriament que s'aliés, de manera que veiés bé que hi hagués hagut una dictadura militar, però certament molt tímida d'enfrontar-se a una dictadura militar i, per tant, era molt dòcil a les pressions que hi hagués des del govern. Tenemos que reconocer que nuestra Iglesia Nacional hace política y ayuda a los opresores. Vemos a una Iglesia demasiado cercana a la triste función de ser opio del pueblo. Quisiéramos una fe que tuviese algo que decir sobre la pena de muerte, sobre las cárceles, sobre los gobiernos militares, sobre las elecciones. Pero nuestra Iglesia Nacional está en muy buenas relaciones con los opresores y se convierte en una blasfemia contra Dios y en una opresora más para los pobres. Cuando hacía ciertos juicios sobre cuestiones de iglesia discutibles, pues era bastante radical, sí. Pero no, yo no podría decir que se le podía haber declarado hereje. No, eso no. Probablemente Luis era un socialista cristiano. En ese momento en que la teología de la liberación se vinculó fuertemente con las ideas marxistas. Ese matrimonio que nunca se realizó finalmente entre el marxismo y la religión católica, que en ese instante de la historia estuvo muy fuerte, donde Cristo se reflejaba como un símbolo de lo que había que construir el hombre nuevo, casi la posibilidad de un espejo entre Cristo y el Che. La teologia de l'alliberament va arrelar a Amèrica Llatina a finals dels anys 60. Pregonava el fet que l'Església s'havia de posicionar políticament a favor de la immensa majoria de la població que estava oprimida. L'Espinal va plasmar aquestes idees fent ús del periodisme i del cinema. Yo lo invité a participar en 1976 en el rodaje de mi película Chuquiago. En el rodaje él hacía continuidad y algo de asistencia de dirección. Estamos hablando de una etapa del cine boliviano en que se hicieron muchas películas de contenido político, de contenido social, películas comprometidas con la realidad social del país. Hoy en día la tendencia es otra. Fue un crítico que abrió el espacio de una nueva visión sobre el lenguaje cinematográfico y además comprometida. Fue terriblemente duro con el cine norteamericano. Él tenía una columna semanal en el periódico Presencia que tenía un gran impacto. Nosotros tuvimos el privilegio de tener a Luis Espinal como maestro el año 1979. Y es el primer taller de cine que se instaura en Bolivia. Empezamos con Luis Espinal cuando él nos da la cámara y nos dice, ¿qué van a hacer con esto? Ustedes tienen un arma muy importante, esa cámara que aparentemente es tan inocente, que es supuestamente neutral, pues no lo es. El momento en que uno decide, empezar a filmar algo y a quién te vas a dirigir y cómo lo vas a hacer, estamos tomando una posición política, una posició finalment ante la vida. No? En el 50è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans hi ha moltes organitzacions que recorden els morts i desapareguts en èpoques de dictadura. L'Assemblea Permanent dels Drets Humans de Bolívia es va crear l'any 1975 amb la participació, entre d'altres, de Lluís Espinal. Poc després, al Nadal de 1977, l'organització va decidir adherir-se a una vaga de fam iniciada per 5 dones mineres. Pedíamos una amnistía general y restricta para todos, la devolución de sus fuentes de trabajo a todos los obreros retirados por causas políticos sindicales, la vigencia de las organizaciones sindicales y políticas en nuestro país y el retiro del ejército de nuestros campamentos. De seguida, l'Assemblea Permanent de Drets Humans va fer una reunió d'emergència i ell era de la directiva, estava allà ficat. Què fem? Què fem? I aleshores es va decidir, una reunió d'emergència, es va decidir fer la vaga de fam i naturalment ell era dels que proposava que es fes. Fuimos por nuestra lucha, por conseguir mejores condiciones de vida para los obreros, para nuestros hijos, para todos. Se explotaba tanto mineral, tanto, pero que el salario que percibían nuestros esposos no alcanzaba para nada.